Bueno. Vamos a ¿Se ve ver. bien? Ah, ¿ya te conectaste? Yo pienso cosa que es mejor que te hagas donde no estén estas lucecitas. Bueno, así. ¿Eh? Caras así. Se ve más bonito. Se ve más bonito. Dime si te gusta más así. Pues mira. Sí, está bien. Mejor así. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar que la gente se conecte. Hola. Vamos a dar un minutico más para empezar. Vamos, 5 minuticos. Vamos a ver si quitamos esta luz. Bueno, esperemos que haya más gente conectada. Un momento. Esto 16. Vamos a empezar en 5 minuticos. Vamos a organizar todo aquí. Uh-huh. Personas, 16, esperemos a que se conecten más. Aquí está el papelito. Personas. Bueno, voy a dar inicio. El en vivo de hoy se trata de los mitos en cirugía plástica. Vamos a entender un mito como una mentira colectiva que se cree verdad, ¿sí? En cirugía plástica hay muchísimas. Y pues los que me conocen saben que no soy de mucho de hacer en vivos ni hacer videos, pero me parece importantísimo dejar muchas cosas claras. Cosas que en la consulta todos los días viene la gente con unas ideas erradas de lo que va a lograr en su cirugía y de muchas cosas que están alrededor de la cirugía, que se han creado mitos, ¿sí? Unas falsas creencias acerca de esto. Vamos a empezar. Yo hice aquí una lista. Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar hablando de prótesis. Bueno, la primera de ellas, las prótesis producen cáncer. No, las prótesis no producen cáncer. Hoy en día se está estudiando una patología relativamente nueva,
que se llama linfoma anaplásico de células gigantes, que sí es un tipo de cáncer, pero todavía se está estudiando el por qué, el qué lo causa, ¿ok? Es un tipo de cáncer muy raro, extremadamente raro, y se han encontrado que en la mayoría de estas pacientes tienen el implante que tenían era un implante con textura. Al parecer es una bacteria que se mete en las hendiduras de la textura. Los implantes vienen o lisos o con textura. Al parecer es una bacteria que se mete en las hendiduras de la textura, y se ha asociado eso al linfoma anaplásico de células gigantes, pero es algo que todavía está en estudio, no es algo que esté comprobado, ¿vale? Voy a hablar de algunas, luego pueden ustedes hacer preguntas, de pronto de algún otro mito que tengan acerca de la cirugía plástica. Otra de los mitos, se me puede reventar el implante porque me los cojan muy duro, porque me caí, porque me golpeé. No, falso. Tú te puedes parar encima de un implante, el implante no se rompe. Los implantes se pueden romper o porque en la cirugía se rompió y el cirujano no se dio cuenta cuando estaba pasando la sutura, por desgaste del implante. Si hablamos de trauma, sería ya un trauma pero muy grande. Estamos hablando de accidentes de tránsito, ¿sí? Pero porque te las cogieron duro, porque te caíste, te golpeaste, no, totalmente falso. Otro de los mitos. Si me pongo un implante, si me hago una mamoplastia de aumento, ¿puedo perder sensibilidad en los pezones? Bueno, eso no es del todo falso. Alrededor del pezón nos llegan las inervaciones, o sea, llegan los nervios alrededor del pezón para dar sensibilidad a esos pezones. Uno de los accesos de los favoritos por los cirujanos plásticos aquí en Colombia es alrededor de la areola. Entonces sí se llega a romper algunas de estas fibras cuando se hace la incisión, y se puede perder parte de la sensibilidad, ¿sí? Es muy difícil o muy extraño, muy poco común perder toda la sensibilidad. Esto va a depender también del acceso que se haga para introducir el implante, ya sea si es un acceso inframamario, que es por debajo del seno, la sensibilidad no se va a afectar para nada. Si es por la areola, sí se puede afectar un poco. ¿Listo? Otro de los mitos, ¿con el implante puedo levantar el seno sin cortar? Falso. Cuando un seno está caído, ¿sí? Estamos hablando de que se ha perdido la forma estética del seno, se ha alargado, pues se ha caído por el peso, por la lactancia. Cuando eso pasa, un implante no nos va a levantar el seno. Nos va a llenar, sí, pero no nos va a levantar el seno. En ese caso de que esté caído, se va a necesitar de hacer una mastopexia, que generalmente son cirugías que llevan unas heridas muy amplias, grandes, pero que son la única manera de llevar el seno otra vez a su posición. Aquí me están haciendo una pregunta. La transferencia glútea puede llegar a desaparecer totalmente la grasa. Bueno, empecemos con las dudas y los mitos que hay acerca de la lipotransferencia glútea. La transferencia glútea puede llegar a desaparecer totalmente la grasa. Mira, se estima que entre un 40 a un 60% de esa grasa que tú inyectas se absorbe. Es un porcentaje grande. Como también es cierto que hay pacientes que lo que se le mete se le queda prácticamente toda esa grasa, así como hay pacientes que se les absorbe prácticamente todo. Eso va a depender mucho de la calidad de grasa que tenga el paciente, del trauma que se hizo al extraer esa grasa, de la forma en que se preparó esa grasa, y de los cuidados que el paciente tuvo,
¿sí? Pero si hay algo muy cierto es que lo que se absorbe, que puede ser poco, puede ser mucho, a los 6 meses aproximadamente, esa grasa se vuelve a hipertrofiar, o sea, se crece otra vez. Entonces el paciente debe ser paciente, ¿sí? En la lipoinyección es algo que yo diría que es impredecible, ¿sí? Nunca podemos asegurarle a un paciente que se le va a quedar toda la grasa, no, es totalmente falso. Al paciente hay que explicarle que esto es impredecible y esperar a que tenga buenos resultados, que a las 3 semanas, a las 4 más o menos, se ha logrado la mayoría de la absorción, pero a los 6 meses, como les digo, se sufre. Es como cuando ustedes pasan, yo le pongo el ejemplo al paciente, cuando tú pasas una plantica de una matera a la tierra, al sacarla, esa matica va a perder sus raíces. Igual pasa con esta grasa. Esta grasa, al sacarla, pierde sus vasos sanguíneos. Al perder sus vasos sanguíneos empieza un proceso de muerte. La muerte de esas células puede ser total y algunas puede ser parcial. Mientras le llega otra vez esas raíces, esos vasos sanguíneos a esa nueva grasa, se va a perder un porcentaje de la grasa, pero una vez esa grasita le llegan los vasos nuevos, empieza a fortalecerse, y más o menos a los 6 meses esa grasita ya tiene buenas raíces y empieza otra vez a crecer. Se debe tener en cuenta lo que tú tienes en tu cola, que te introdujo tu cirujano, grasa. Esa grasa es la que está en tu abdomen, en tu espalda. Si tú no te cuidas, si tú te empiezas a engordar, lo primero que se va a engordar es la colita. ¿Listo? Ya que nos metimos en ese tema, hablemos de la grasa que se extrae, ¿sí? Mucha gente dice, doctor, es que si me opero, ¿me engordo otra vez? Claro que sí. Si tú no te cuidas, te puedes engordar otra vez, pero esa grasa que estaba en tu abdomen, que ya no está, es una grasa que no va a crecer, igual que en las partes en las que no se tocó con lipoescultura, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que te vas a engordar más de áreas que no se tocaron en la cirugía, ya sea brazos, piernas, cara, ¿sí? Es por eso que de pronto ustedes ven gente que se ha hecho tres lipos, sus brazos son gorditos, sus piernas son gorditas, pero tienen un abdomen plano. Es porque en el abdomen ya no hay grasa que va a responder a los estímulos de la alimentación, ¿sí? Pero esa grasa que no se fue al abdomen porque no había grasa, se fue a los brazos, se fue a la grasa de la cola, de las piernas. ¿Listo? Entonces, que si me engordo otra vez, claro que me engordo, con una distribución diferente, pero te vas a engordar otra vez. Esta cirugía no es una cirugía que te va a dejar definitivamente delgada, no. ¿Listo? Y ya metiéndonos en ese tema, hay un tema o un aspecto muy importante que les quiero dejar claro. La lipoescultura no es para gente que esté gordita, la lipoescultura no es para adelgazar, eso quiero que les quede muy claro. La lipoescultura es para moldear, lipoescultura, lipectomía, todo lo que sea de procesos de cirugía plástica no son para adelgazar. Si tú quieres quedar bien, debes llegar en un buen estado, ¿sí? Nosotros tenemos un límite para extraer grasa que está entre 4 a 6 litros. ¿Por qué? Porque hay un límite, porque esa grasa sale con sangre. Yo no te puedo extraer toda la grasa que yo quiera, porque va a salir también mucha sangre y yo no te puedo dejar sin sangre, ¿ok? Entonces siempre hay un límite de 4 a 6 litros. Si tú no estás delgada, yo te voy a dejar mejor, pero no te voy a dejar excelente. Si tú quieres quedar excelente, debes llegar en unas condiciones excelentes. Ese es el punto más importante que les quiero que este en vivo se lleven eso. Si estás gordita, no te operes, adelgaza y luego te operas si quieres quedar bien, ¿vale?
Si ustedes ven mis pacientes de Instagram, las publicaciones en su mayoría son de pacientes que están delgadas, que quieren mejorar su cuerpo. ¿Okay? Nada te ganas con tener un cuerpo bonito si tus brazos están gorditos, las piernas están gorditas, ¿vale? Entonces, si tú me llegas delgada, yo te alcanzo a trabajar todas las áreas que hay que trabajar. Pero si me llegas gordita, posiblemente alcancemos a trabajar abdomen, espalda baja y ya. Vas a quedar mejor, pero no vas a quedar excelente, ¿vale? Vamos a ver qué otras preguntas están haciendo por acá. ¿Es verdad que una mujer con pocas estrías en el estómago no puede realizarse una marcación abdominal? Totalmente falso. La marcación abdominal no se debe hacer en pacientes que tienen la piel flácida. No siempre las estrías van con flacidez, ¿sí? Si tu piel no está flácida pero tiene estrías, se puede hacer la marcación, teniendo claro que las estrías no van a desaparecer. ¿Cuánto tiempo de recuperación tiene una lipoescultura? Bueno, esto no está en los mitos, pero te respondo. No te debes tomar menos de 5 días de incapacidad, ¿sí? La lipoescultura es un procedimiento muy traumático. La gente cree que la lipoescultura es un procedimiento mínimamente invasivo. No, es un trauma grandísimo. De pronto yo diría que es de las cirugías más traumáticas en cirugía plástica. ¿Por qué? Porque se te va a traumatizar prácticamente el 60 al 50% de tu superficie corporal. Eso va a llevar a que tu inflamación va a ser grandísima. Van a haber unos cambios en tu cuerpo muy fuertes que no te van a dejar estar bien por lo menos en los primeros 5 días. Entonces, si tu trabajo es de oficina o estudio, mínimo 5 días, ¿vale? Si ya tu trabajo requiere de una actividad física, yo recomiendo que sean de 10 a 15 días. ¿Se puede marcar abdomen con lipectomía, doctor? Son preguntas. Vamos a seguir con los mitos. La lipectomía es para gorditas. Falso. La lipectomía ideal es en pacientes delgadas, que les sobre piel, que tengan estrías y flacidez, ¿sí? La lipectomía es el procedimiento en el cual se corta la piel que está entre el ombligo y el pubis, se amarran o no los músculos dependiendo de la necesidad del paciente y se moldea el cuerpo con lipoescultura. Pues estamos hablando de abdominoplastia o lipectomía. Pero ¿qué pasa? En esta región central del abdomen no se debe, se puede sí, pero no se debe hacer liposucción, porque por aquí vienen las únicas arterias que nos van a llevar la sangre a esta herida que es súper grande. Si yo con la cánula le hago una liposucción a esta parte o a este colgajo, voy a dañar esas arterias, esa circulación, y es posible que la sangre no me llegue a la herida, a la piel, y esa piel se nos muere y sería una complicación grandísima, que es una necrosis del colgajo. Entonces la lipectomía hay que hacerla en pacientes delgados. Si tú quieres quedar bien, debes estar delgadita. Por favor, necesito que les quede eso muy claro. Que la lipectomía se puede hacer con marcación abdominal, se puede hacer con marcación abdominal, pero eso depende de cómo estés. Imagínate que estés gordita, yo te hago una lipectomía, esta parte de aquí, como no le pase el lipo, va a quedar gordita, y una marcación con el panículo adiposo grueso, es una marcación horrible. ¿Listo? Entonces, si tú quieres quedar bien bonita, es llegar bien delgada o medianamente delgada. Vamos a ver qué otras preguntas. La abdominoplastia se puede, la marcación se puede hacer en abdominoplastia, sí, ya respondí esa, se puede hacer. ¿Se puede marcar el abdomen con lipectomía? Sí, se puede.
Después queda mucha celulitis en la cola. Esto es una buena pregunta. Después de la lipoinyección puede quedar mucha celulitis en la cola. Depende de en qué plano se ponga la grasa. La grasa se debe poner en planos medianos y profundo, superficial. No se debe poner, porque esa grasa que les queda ahí, que les sobrevive, es una grasa que, como les dije anteriormente, va a aumentar de tamaño cuando ustedes se engorden. Si la grasa queda puesta muy superficial, van a quedar como bolitas. Esas bolitas, cuando tú te engordes, van a engordar también y se van a ver como puros turupes. Entonces, la celulitis como tal, no, pero sí se van a ver turupes si la grasa se pone muy superficial. Entonces, el cirujano debe hacer énfasis o debe tener mucho cuidado en no poner esa grasa muy superficial para que no se vea así. Puedo hacerme transferencia de grasa proveniente de madres, hijos o hermanos. Si es un hermano gemelo, se puede, porque son los únicos que se aceptan que tienen una histocompatibilidad buena para hacer un trasplante. Pregunta. ¿Cuánto tiempo después de una lipectomía se puede hacer una marcación abdominal? Es buena pregunta. Muchas veces, o la mayoría de pacientes que llegan a una lipectomía, pues no están delgadas, ¿sí? Entonces, esta partecita que les expliqué ahorita va a estar un poquito gordita, gruesa. Se puede mejorar a los meses con una lipoescultura, una lipomarcación. ¿Cuánto tiempo? Idealmente 6 meses, pues mínimo 6 meses. Lo ideal realmente sería un año. Tienen que tener en cuenta que todo proceso quirúrgico, el resultado real se va a ver al año, porque un año dura el proceso de cicatrización tanto externa como interna. Entonces, lo ideal sería un año, pero mínimo que hayan pasado 6 meses. Se puede mejorar la fibrosis con lipomarcación. Se puede disimular. ¿Por qué? La fibrosis, o sea, empecemos aclarando algo. La fibrosis no son necesariamente las irregularidades que se ven en un abdomen. Ustedes ven a alguna amiga que le quedaron puras sombras en el abdomen, puros huecos, bultos. Eso no necesariamente es fibrosis, eso pudo haber sido una lipo mal hecha en la que dejaron irregularidades. Realmente lo que se le llama fibrosis es un proceso exagerado de la cicatrización. En el caso de una lipo, la cicatrización va por dentro, entonces sería un proceso exagerado de la cicatrización interna. Una fibrosis no necesariamente se va a ver. Tú puedes tener fibrosis y tu abdomen se ve planito, lindo, ¿sí? Pero el cirujano que entra a hacer una segunda lipo va a encontrarse con una cicatrización exagerada que no va a dejar que la cánula entre. Ya yéndonos a la pregunta de Carol, de que si se puede mejorar la fibrosis con una lipomarcación, como les decía, se puede disimular. Si tú tienes sombras en tu abdomen por unas irregularidades dejadas por una mala lipo, al hacer una marcación abdominal, se puede disimular esas sombritas que parezcan como los cuadritos. Se puede mejorar, sí. Con la lipomarcación, sí. Es una de las estrategias de los cirujanos para disimular la fibrosis. Pero la mejor herramienta que tenemos ahora para la fibrosis es el Baser o Baser, que es un ultrasonido que nos ayuda mucho a preparar el tejido que está con fibrosis. Nos ayuda a destruir, a romper esa fibrosis para que el moldeado sea mucho más eficiente. Vamos a ver qué otra pregunta.
opera en Bogotá, doctor opera en Bogotá. No, no opero en Bogotá, hace 2 años, hasta hace 2 años operaba en Bogotá, pero creo que ya no me queda tiempo. Entonces no estoy operando en Bogotá ahora, solo en Cali. Después de la manga gástrica, ¿en cuánto se puede hacer una lipectomía? Tienes que esperar a que te estabilices, a que tu peso se estabilice y nutricionalmente te estabilices. ¿En qué caso se puede? Bueno, ahorita respondemos preguntas. Vamos a ver si alguien tiene otro mito de los que estábamos hablando. ¿Las prótesis son para toda la vida? No. Hoy en día, en teoría, todas las prótesis vienen hechas para durarte toda la vida, en teoría. En la práctica, se recomienda que se cambien por lo menos cada 15, cada 20 años. ¿Por qué? El implante está dentro de un bolsillo que el cirujano hace atrás de tu músculo, por delante de tu músculo, en donde tu cirujano haya elegido ponerlo. Y el implante, al sufrir movimientos dentro del bolsillo, va a sufrir un desgaste de lo que lo cubre, ¿sí? Al desgastarse puede que esa silicona empiece a sudar por los poritos, y esa sudoración esa transpiración de silicona a través de la textura del implante puede que produzca algunos síntomas, por ejemplo bultos, que son los siliconomas. ¿Qué pasa? Se acumula la silicona, ¿sí? Y se encapsula, o las defensas nuestras vienen, encapsulan esa silicona, la llevan a los ganglios no pueden destruirla porque es algo artificial, y se forman lo que son los siliconomas en las cadenas ganglionares. Entonces sí, se recomienda que se cambien cada 15 a 20 años. Todas hoy en día vienen hechas en teoría para durar toda la vida, pero cámbiatelas cada 15 a 20 años. Si me pongo implantes no puedo amamantar. Falso. El implante no tiene nada que ver con la lactancia, ¿sí? Puede afectarse en algo es la incisión, dependiendo del abordaje que se haga para introducir el implante, sí. Los abordajes infraareolares, que son los más practicados, por lo menos en Colombia, atraviesan la glándula mamaria, ¿vale? Al atravesarla puede que disminuya o afecte un poquito la producción de leche, pero va a ser algo mínimo que ni siquiera se va a notar, ¿sí? Ya si tu cirugía es una reducción mamaria, pues dependiendo de cuánta glándula se extraiga en esa cirugía, pues puede que se afecte la lactancia, pero el implante como tal no tiene nada que ver con la lactancia, ni que tu bebé vaya a chupar silicona. Eso es falso. Si me hago lipectomía no puedo tener hijos. Falso. Bueno, la lipectomía generalmente va con amarre de músculos o plicatura de los músculos rectos abdominales. Sí es cierto que la paciente que se haga una lipectomía debe advertirle al cirujano si va a querer tener más hijos o no. Si no va a querer tener más hijos, tu cirujano va a amarrar estos músculos con una sutura que no se absorbe. Entonces, si te llegas a embarazar por accidente o porque definitivamente después de operarte decidiste tener otro hijo, no es que vaya a pasar algo grave, ¿sí? Simplemente que tus músculos, como están amarrados, no va a dejar que los músculos se nos abran para que el útero nos crezca libremente, sino que va a haber aumento de la presión intraabdominal. Este aumento de la presión intraabdominal nos puede llevar a un embarazo con más náuseas, con más malestares gástricos, más dificultad para respirar, pero no es que vaya a afectar directamente el embarazo ni que no te puedas embarazar. No, eso es falso. A ver, ¿qué otro mito? Son los mitos, las preguntas. Después de una transferencia.
Aquí hay una. Es verdad que después de una lipotransferencia, al sentarse los primeros días se absorbe más. Se recomienda que el paciente no se siente, por lo menos en las primeras 3 semanas, no se siente mucho. Si lo va a hacer, que ponga una almohadita en las piernas. ¿Sí? Es obvio que si tú te sientas en la grasa que se inyectó, esa grasa va a sufrir más y puede absorberse más. Entonces debe en lo posible sentarse poco. Es cierto que la marcación abdominal se pierde rápido, es totalmente falso. La marcación abdominal es para siempre. Cuando tú mira, la marcación abdominal, primero que todo voy a hablar de esto porque es un mito muy común. La gente cree que en la lipomarcación se amarran los músculos. No, en la lipomarcación simplemente se hace una lipoescultura y se tallan los músculos abdominales para que se vea el abdomen más atlético. Es un tallado que se hace con la cánula en la misma grasa. Esto genera una cicatrización interna, ¿sí? Esa marcación no se va a perder. Incluso he visto varias embarazadas con la marcación abdominal. La marcación es para siempre, a no ser que después en otras cirugías se intente borrar o atenuar un poco. Y esto es importante más que todo para los hombres. Los hombres almacenamos la grasa más que todo intraabdominal, que quiere decir que está por detrás de los músculos. Es una grasa que se almacena pegada a los intestinos. Es una grasa que no la manejamos en cirugía plástica, ¿sí? Es una grasita que se maneja solo con dieta y ejercicio. Si un hombre se hace una marcación abdominal, la marcación abdominal de hombre, a los hombres se les hacen los cuadritos. El problema de los hombres es que tendemos a ser barrigones. ¿Por qué? Por la grasa intraabdominal. Si un hombre con lipomarcación no se cuida, se llega a engordar, pues va a quedar con su barriguita a cuadritos, como una tortuga ninja. Es horrible. O sea que deben de cuidarse mucho. Y pues te respondo, la marcación abdominal no se pierde fácil. ¿Por qué se puede tener necrosis en un pezón? Hay senos que son muy caídos o muy grandes y la cirugía requiere de heridas muy grandes. A veces se corta tanta piel que la circulación que le llega al pezón no es la suficiente y el pezón suele o puede necrosarse. Es una complicación bien maluquita. Se puede hacer lipo. Se puede hacer una lipo primero e inmediatamente la abdominoplastia. Mira, la abdominoplastia se acompaña de moldeamiento con lipoescultura. Como les dije anteriormente, no se puede trabajar el área central del abdomen. Las pacientes que están muy gorditas y quieren una lipectomía, yo es lo que les recomiendo: o me adelgazas o te haces una lipoescultura y más o menos en 6 meses se hace una lipectomía. No me queda claro lo de gorditas. Gorditas es con los bananos y todo, o voluptuosas. Mira, pues yéndonos, para ser más precisos, gorditas para una lipo sería una paciente que tenga un índice de masa corporal mayor de 27. O sea, pacientes que estén medianamente gorditas. No se deben hacer las que estén medianamente gorditas se les puede hacer. Si estás muy gordita, no se debe. O sea, de que se puede, pero no se debe. Si quieres quedar bien bonita, no debes estar gordita. Vamos a ver.
¿En qué varía el volumen de grasa en los glúteos? ¿En qué varía? Pues mira, de cuánto pueda poner uno en los glúteos va a depender de la capacidad que tenga ese glúteo. Si es un glúteo pequeño, con una piel firme, posiblemente le va a caber poca grasa. Si es un glúteo grande o la piel es muy flácida, le va a caber muchísimo, 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 muchísimo. ¿Usa J-Plasma? Sí, aprovecho esa pregunta para otro mito. El J-Plasma, para los que no saben qué es una tecnología nueva que nos va a ayudar un poquito a la tensión de la piel, a que la piel que está flácida se nos tensione un poco. Pero el J-Plasma no es magia. El J-Plasma es un procedimiento que es costoso, que es más invasivo porque es una quemadura interna, ¿sí? Y que aplica para pacientes con flacidez leve, de pronto moderada, pero en pacientes con flacidez severa no las va a salvar de una lipectomía. Con la lipectomía se puede hacer J-Plasma, claro que se puede hacer, pero otra vez les digo, la parte central del abdomen no la toco, no le hago lipo porque voy a afectar la circulación que me va a llevar la sangre a la herida. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo debo esperar después de una cesárea para operarme? Pues lo ideal es que esperara por lo menos 6 meses, pero realmente a los 4 meses ya ha habido una contracción de los músculos suficientes para que se pueda hacer un procedimiento de lipoescultura o lipectomía. Doctor, ¿usan lipoláser y qué tan recomendable es? Mira, nosotros hace muchos años no usamos el láser. El láser lo usábamos, daba buenos resultados, ¿sí? Pero si tú te refieres a una lipoláser total o lipólisis láser, pues es un procedimiento en el que solo se va a pasar el láser. Se espera que esa grasa que se derritió se la elimina el cuerpo. Entonces era un proceso que el paciente veía el resultado entre los 6 meses más o menos, en un proceso muy largo. Después lo modificamos y la grasa que se derretía la aspiramos con liposucción, pero acabamos pensando que era lo mismo que hacer una liposucción y finalmente dejamos el láser solo para retiro de biopolímeros. Entonces láser ya no uso, actualmente usamos Baser, J-Plasma o microaire. ¿En qué caso se puede hacer una lipectomía? La lipectomía aplica para pacientes que la flacidez de su piel es tanta que su ombliguito está cerrado, que cuando se sienta se le hacen muchos rollitos, que tienen muchas estrías en la parte baja del abdomen. En esos casos se puede hacer una lipectomía. O en esas pacientes que son delgadas pero se les ve una barriguita como si estuvieran embarazadas, es porque los músculos le quedaron muy abiertos. Hay que hacer una lipectomía para entrar, amarrar los músculos y de una vez se corta el exceso de piel. Buena esa pregunta. ¿Se queda muy sensible la piel después de la lipo? Siempre después de una lipo va a haber un trauma de los nervios, nervios de toda la piel. Ese trauma va a causar una inflamación, una reparación de esos nervios que puede durar meses, años. Se dice que la molestia en la piel puede en ocasiones durar hasta 2 años.
queda la piel muy sensible, incluso la marquilla de la ropa interior les molesta. Eso es algo que sí deben estar conscientes de que se deben acostumbrar a esa molestia en la piel. Una persona que no tiene hijos se puede realizar lipectomía. Si la flacidez es muy severa, se puede hacer. Y si la paciente quiere hijos, pues no se amarran los músculos. ¿Qué riesgos tiene el cambio de implantes mamarios? No entiendo bien la pregunta, pero los implantes mamarios, si tú ya tienes, el riesgo es que no te los cambies, que tampoco es un riesgo mortal. No se ha demostrado que el paciente que tenga ruptura de prótesis vaya a acabar en un cáncer. No, el cáncer de que les hablaba anteriormente está asociado a la cápsula de la prótesis, no a la ruptura del implante ni al contacto de la silicona con los tejidos mamarios. Vamos a ver qué otras preguntas. En una paciente que hace ejercicio, ¿cuánto se debe esperar para... En una paciente que hace ejercicio, ¿cuánto tiempo se debe esperar para retomar actividad física en el gimnasio? Buena pregunta. Hay cirujanos que mandan los ejercicios rápidamente a los 20 días, un mes. Yo recomiendo que los ejercicios empiecen entre el segundo al tercer mes, dependiendo de cómo haya sido tu recuperación, si te inflamaste mucho, ¿sí? Después de una lipo, siempre que hagas ejercicio durante los primeros meses vas a sufrir una inflamación. ¿Por qué? Porque el tejido todavía no está listo. Entonces hay una congestión linfática interna que vas a hacer que te inflames. Eso va a hacer que tu recuperación sea más lenta y tu cicatrización interna sea más lenta. Entonces yo recomiendo que sea entre 2 a 3 meses. Buenísima esta pregunta. ¿Inyecta grasa en busto? Yo digo que hay dos corrientes, los cirujanos que inyectan la grasa en los senos y los que no la inyectamos. Los que no la inyectamos por varias razones. Uno, el resultado no es el mejor. Nunca la lipoinyección en senos va a superar a la forma y el volumen que nos da un implante mamario. Dos, la grasa que se muere se calcifica, se vuelven como piedritas. El paciente en el futuro que se va a hacer una mamografía, esa piedrita de la grasa que se le murió, que se convirtió en una piedrita, esa piedrita va a brillar en la mamografía y va a confundir con un cáncer de seno. Entonces, he escuchado muchos casos de pacientes que acabaron en mastectomías. Cuando se mandó el tejido a estudio, resultó que era una calcificación por lipoinyección de grasa en los senos. Entonces, no la hago. Otra de las teorías por las cuales voy en contra es que esa grasa, la grasa tiene células madre, y es una fuente riquísima de células madre. Si tú tienes en tu seno un cáncer, digámoslo, durmiendo, y le inyectamos esa grasa, lo que se va a estimular estimulamos esas células dormidas con las células madre, o sea que se va a producir una estimulación de ese cáncer. Entonces, en los senos no inyecto y no inyectaré grasa. ¿Cuáles son las diferencias entre Vaser, láser, microaire? Vaser es un ultrasonido, es un equipo que nos vibra, nos envía un ultrasonido. Eso nos va a ayudar mucho a romper
las fibras internas, a romper la grasa, a derretir esa grasa, ¿sí? Y también al producir calor va a producir también una estimulación del colágeno y una contracción mínima de la piel. El láser simplemente por calor emite un calor que es selectivo, nos ayuda a destruir la grasa sin destruir otros tejidos, dependiendo pues de qué tipo de láser sea. Hay unos láser que no se recomiendan mucho porque pueden quemar la piel, pero hay otros más avanzados que son muy selectivos con la grasa. Y también al producir el calor, no solo va a producir destrucción de la grasa, sino también contracción de la piel. Y el microaire es una cánula que se mueve, que nos ayuda mucho a disminuir el esfuerzo que se realiza con una lipoescultura. Importante esta pregunta. ¿Al cuánto tiempo de recuperarse de COVID uno se puede operar? Pues eso va a depender mucho de cómo te haya dado el COVID. Si fue un COVID asintomático, pues esperamos un mes. Si ya fue un COVID en el que te dio síntomas severos, dificultad para respirar o incluso estuviste intubado, ya nos toca pedir unas pruebas mucho más específicas para ver si te puedes operar o no. Pero si tu COVID fue asintomático, un mes. Quita la grasa de los senos. Se puede, sí, pero en algunas partes la verdad no lo hago en ocasiones cuando hago una reducción mamaria. Le extraigo un poquito de grasa para moldearla con lipoescultura. Buena esta pregunta. Llevo 15 días de operada y todavía estoy drenando. ¿Es normal? Ninguna paciente es igual a otra. Hay pacientes que con 10 días dejan de drenar. Hay pacientes que yo he conocido hasta 2 meses drenando. Eso va a depender mucho del sistema linfático del paciente, va a depender mucho del trauma de la cirugía, va a depender incluso de cómo asumiste tu cirugía. Esto es importantísimo. La psicología, cómo juega un papel importantísimo en la recuperación del paciente. Si tú te vas a operar, debes tomar tu cirugía con alegría, que el entorno en el que tú estás con tu esposo, tu mamá o quien te esté acompañando, te dé ánimo y no te esté diciendo: ¿usted para qué se operó? ¿Usted por qué se operó? Porque si tú te me deprimes en el postquirúrgico, tu recuperación va a ser muy lenta, pero muy lenta. Los pacientes que se deprimen drenan por más tiempo, las heridas suelen abrirse, se inflaman por muchísimo más tiempo. La fibrosis incluso es mayor en pacientes que se deprimieron porque su proceso inflamatorio fue más prolongado. Entonces la psicología juega un papel súper importante. Vamos a ver qué otra pregunta. ¿Se puede levantar la cola con hilos? La verdad, no confío en que el peso de un glúteo sea capaz de ser sostenido por unos hilos. Sí, los hilos de pronto te sirven para la cara, para levantar el ombliguito. Para una cola puede que te la levante por unos minutos, unas horas, quizá unos días, pero no. Hay niveles de lipomarcación. Yo diría que hay de cirujanos a cirujanos, ¿sí?
claro que tú le puedes pedir a tu cirujano que te marque suave, te marque fuerte, ¿sí? Así como hay cirujanos que les gusta marcar muy fuerte, habemos cirujanos que nos gusta marcar muy suave, ¿sí? Eso va a depender tanto del paciente como del cirujano. Si tú quieres una marcación que se vean las rayas, pues debes buscar un cirujano que le guste marcar así. Si quieres un cirujano que le guste, que no se vean, que no le gusten las rayas, sino los volúmenes, pues buscas un cirujano que marque más suavecito, o le pides a tu cirujano que te marque suavecito o duro, dependiendo de lo que tú desees. Y tu cirujano verá si acepta o no, porque habemos o existimos los cirujanos que no operamos a un paciente que va en contra de nuestra forma de operar. Si a mí me piden que deje unas rayas, no las voy a dejar y voy a mandar a esa paciente donde otro cirujano que sí le gusta hacer rayas. Importantísima esta pregunta. ¿Me puedo hacer mastopexia y abdominoplastia? Generalmente las pacientes que requieren de lipectomía y mastopexia o reducción mamaria son pacientes que ya han sido madres, que se subieron mucho en su embarazo, que los senos le crecieron mucho y necesitan tanto lipectomía como mastopexia. ¿Se pueden hacer? Se pueden, pero conmigo no. Yo solo hago cirugías que no sean de tiempos muy prolongados para disminuir el riesgo de mis pacientes. La lipectomía dura un aproximado de 3 horas y media, la mastopexia de 3 horas y media a 4 horas. Estamos hablando que son 7 hasta 8 horas en un quirófano. El riesgo aumenta muchísimo. Después de las 3 horas en un quirófano, ya los riesgos empiezan a aumentar. Entonces, de que se puede, pero yo no lo hago. Bueno, vamos a responder esta, que de pronto fue de las primeras y no mucha gente estaba conectada. Jimena, el mito sobre la sensibilidad y la mamoplastia. A los que llegaron un poquito tarde, la sensibilidad sí se puede perder un poquito en la mamoplastia, pero generalmente la pérdida de la sensibilidad va a depender de la técnica que se usa. Cuando hablamos de pérdidas, hablamos de las técnicas en las que se tocó las areolas. Generalmente en las mamoplastias simples, que es solo meter el implante, se hace una incisión en la mitad de la areola, o sea, en una media luna por debajo o por encima de la areola. ¿Qué quiere decir? Va a comprometer la sensibilidad que llegaba por ese lado de la areola. Y se puede perder parcialmente, sí. Como se puede perder, puede quedar el paciente con más sensibilidad, pero más sensibilidad no es bueno. O sea, ya es una molestia, es como un dolor, como un ardor. ¿Es posible? Sí, es posible que pase. ¿Se debe usar medidas de compresión tras realizar una lipo? Excelente, úsenlas, por favor, úsenlas después de la cirugía y por lo menos por una semana o 10 días, que son los días en que más riesgo hay de trombos. ¿Para qué son las medias? Para evitar trombos. ¿Qué es lo que mata a las pacientes en cirugía plástica? Generalmente son los trombos. Importantísimo eso. La gente cree que la lipoescultura es algo mínimamente invasivo porque hay gente que lo hace en garajes, porque se lo hizo mi amiga, mi prima, mi mamá. La lipo es la cirugía más riesgosa de todas, más riesgosa. ¿Por qué? Porque se genera unos factores inflamatorios internos y se estimulan y hay una hiperestimulación de la coagulación. Eso quiere decir que puede haber producción de trombos. Los trombos, el 90% de los trombos vienen de las piernas, ¿sí?
Es una cirugía de riesgo. Los principales riesgos, que sean mayores de 35 años, se duplica cuando son mayores de 50 años, que tengan varices, que fumen, que tomen anticonceptivos orales. Y ya hay otros factores de riesgo que son pues, que sea un paciente de cáncer, que sea un paciente que esté postrado, pero pues eso no aplica mucho para cirugía plástica. Entonces sí, usa las medidas antiembólicas. ¿Qué otra pregunta? ¿Se puede retirar la grasa de los brazos solo con anestesia local? Claro que sí. La anestesia local es una de las herramientas que tenemos para hacer lipos localizadas. Yo no lo hago, generalmente prefiero estar con el anestesiólogo, que el paciente no sufra nada de dolor, pero que se puede, de pronto cuando son áreas pequeñas, como me dice Gaby Quintero, en los brazos, se puede hacer, ¿sí? No es lo que prefiero, pero se puede hacer. Vamos a ver más mitos. ¿Al cuánto tiempo se debe suspender el método de planificación? Súper importante. Pues nosotros mandamos que sean por lo menos 20 días, pero en realidad debería ser más de un mes. Si tú estás planeando hacerte una cirugía plástica, que sea o lipoescultura, o lipomarcación, o abdominoplastia, ojalá que suspenda el método anticonceptivo con el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque los trombos aparecen más en pacientes que toman hormonas o anticonceptivos orales. ¿Por qué después de los 6 meses de la lipoinyección en los glúteos tienden a crecer estos más? Pues lo que ya les repetí anteriormente, la grasa es como si tú sacaras una matica, sacas la matica de aquí y la pones en la tierra. Al sacarla se van a perder raíces. En este caso, en el caso nuestro, las raíces que les voy a hablar vienen siendo los vasos sanguíneos que están pegados a la grasa. Al yo sacar esa grasa, se van a arrancar esos vasitos. Al arrancarse esos vasitos, la grasa va a empezar a morir. Igual que pasa con la matica, los primeros días va a empezar a marchitarse. Ya cuando la raíz empieza a crecer otra vez, esa matica empieza a florecer. Ya cuando los vasos sanguíneos empiezan a crecer alrededor de esa grasa, la grasita empieza otra vez a crecer. Tenemos 5 minutos. Vamos a tratar de responder lo que más podamos en estos 5 minutos. Son muchas preguntas, vamos a responder. La bomba del dolor la recomiendo, pero eso ya lo hablan con los anestesiólogos, súper recomendada. ¿Manejan convenios con entidades financieras? Sí, con el Banco de Bogotá. ¿Se puede marcar el abdomen con lipectomía? Se puede. El lipováser, ya les expliqué qué es el lipováser. Valoraciones virtuales, sí, por el momento estamos haciendo valoraciones virtuales, importantísimo. Ahora por lo del COVID, no queremos ver tanto paciente en la consulta, porque es exponernos nosotros y exponer al mismo paciente, ¿sí? Digamos que yo veo 100 pacientes a la semana. De esos 100 pacientes que vi a la semana, se van a operar 10. Estoy viendo 90 pacientes a la semana que no voy a volver a ver en mi vida, y fueron 90 pacientes a la semana en los que pude haber que uno de esos pudo haberme traído el COVID a mí. Entonces ahora solo estoy haciendo valoraciones virtuales sin costo, y las valoraciones presenciales con un costo que se va a descontar de la cirugía. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo las valoraciones virtuales. Si al paciente le interesó la cirugía, si le cuadra el precio, todo eso, se programa una valoración presencial. ¿Cómo se reducen los trombos aparte de las medias? Con un medicamento que se les envía a todos los pacientes, unos anticoagulantes. Me quedan 3 minutos, opero en Bogotá, no. ¿Colocas implantes en los glúteos? Los coloqué en un tiempo, ya no los coloco, porque el implante en los glúteos
Al cabo más o menos de 2 años el implante empieza a marcarse. Y si tú